Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Venimos caminando a través del desierto después de salir de la tierra de Egipto, tierra de esclavitud. Hemos pasado por Ramsés, Sucot, Etam, Piahirot, Mara, y en el programa anterior hablamos entre lo que es Elim y lo que ocurre precisamente después de Elim, que es el tiempo del Mar Rojo. Pasaron al otro lado. Y aquí vamos a encontrar la importancia en la vida de una gran mujer. Profetiza, dice la palabra, Miriam, también conocida como María, hermana de Moshe. Así es que bienvenidos a nuestro tiempo para el día de hoy, aquí en el desierto de Sin. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, 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 mis amados hermanos, bienvenidos al tiempo especial de Torah al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchas gracias por su compañía aquí en esta su casa, Israel, casa integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Salir de el pueblo, la nación de Egipto, después de 210 años, vimos en nuestra serie número 1 acerca de las estaciones, cómo el pueblo pasó a Ramsés, Sucot, Etam, Piahirot, Mara, con aguas amargas. Y esto apenas era tercer día de camino. Y allí en las aguas amargas se empiezan a ocurrir entre tantos milagros que ya estaban ocurriendo, por supuesto, y la presencia de Adonai está con el pueblo. Pero en Mara se ocurre ese acontecimiento extraordinariamente importante, ¿cuál es? Endulzar las aguas amargas. Sin embargo, allí empieza a ser probado el corazón del pueblo de Israel. Ahora son un pueblo nómada, ahora son un pueblo en el desierto, ahora son un pueblo que no tienen, como lo dice precisamente el lugar de Mara, ¿a qué nos trajiste a este desierto a morir de sed, de hambre? Mejor nos regresamos a Egipto, allá tendríamos las ollas de carne y comeríamos pan en abundancia. Después de Mara pasamos a Elim, y Elim es un lugar extremadamente importante, porque después de lo que ocurre en Mara, Adonai todavía en su bondad y en su misericordia los lleva a un lugar maravilloso, un oasis, Elim. Allí encontramos las fuentes de agua y encontramos las palmeras. 70 palmeras, 12 fuentes de agua, y en nuestro programa, repito, del día anterior hablamos con precisión y detalle lo que esto significa. En este programa número 3 o desierto número 3 hablaremos del desierto de Sin. Aquí van a ocurrir acontecimientos que los hemos leído en muchas ocasiones, pero repito, probablemente los pasamos por alto. Y entre esos acontecimientos importantes, veremos cómo aquí en el desierto de Sin es el lugar donde el pensamiento del hombre, su cultura, su tradición, su manera de vivir, los lleva a pedir carne, carne, carne. Es decir, su condición, su naturaleza humana
Y hablándolo espiritualmente, tiene que ver con lo que conocemos como la carnalidad, es decir, la vida pecaminosa, es decir, las acciones del hombre en su debilidad, en su pensamiento de continuo el mal, en sus acciones por su propia voluntad, en su cultura regionalista. Como lo he dicho en programas anteriores, es que nosotros los de este pueblo somos así, los de esta nación somos así, y así me criaron, así me formaron y así soy, y nadie me dice lo que tengo que hacer. Así es que aquí está nuestra gráfica para el día de hoy, gráfica número 8, programa número 3, como la ven, sustanciosa. Espero que el tiempo nos dé para todo lo que tenemos que tratar. Aprovecho para saludarles nuevamente, gracias, y desde luego, repito, con mucha gratitud, gracias por sus mensajes, por sus testimonios, por lo que significa estos programas que venimos desarrollando con todo nuestro corazón para ustedes, aprendiendo la palabra, amando la palabra y viviendo la palabra. Desierto de Zin. Estuvimos ayer en el capítulo 16 y continuaremos aquí desarrollando un poco más en detalle esta historia, pero también recordemos que el capítulo 16, vayamos por un momento al libro de Números en el capítulo 33 y veamos, recuerden que el capítulo número 33 de Números lo estudiamos por varios meses, todas las jornadas del pueblo de Israel a través del Midbar, del desierto. Y en el verso 11 del capítulo 33 nos dice, vamos a leerlo desde el verso 10, ahora salen de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Zin. Este verso o estos dos versos, 10, 11, 12, pues están en cada uno en un renglón, pero aquí los acontecimientos que están ocurriendo son grandísimos, importantes también por demás, porque acamparon en el desierto y ya lo vimos, escuchaban el galope de los caballos, el ejército de Faraón en la persecución para matarlos. Pero sin embargo se ocurre esa gran oportunidad sobrenatural de que el Mar Rojo, verso 10, salen de Elim, acampan al Mar Rojo y pasan el Mar Rojo. Cuando esto ocurre, pasaron el Mar Rojo y acamparon en el desierto de Zin. Aquí estamos hoy, en el desierto de Zin. Esta palabra Zin tiene que ver con varias expresiones. Algunas de ellas traducen como zarza, que es un árbol que crece y que se extiende hacia los lados. Esa definición, extenderse hacia los lados, también tiene que ver con otra palabra muy similar a la zarza, que es arbusto. Ya la veremos un poco más adelante. Pero es importante tener presente que árbol, la palabra árbol, ain, la palabra árbol, etz en hebreo, está compuesta básicamente por dos letras, la palabra ain y la palabra, la consonante ain y la consonante hebraica sadik. Observen esto tan importante. Aquí está en su gráfica lo que estoy explicando, así es que usted ya debe haber recibido su gráfica. Vaya conmigo a la gráfica para que comprenda con detenimiento lo que estoy explicando. Cuando escribimos la palabra etz, árbol, se escribe derecha a izquierda, ain y sadik. La letra ain tiene que ver con el ojo, mirar, ver, y la letra sadik tiene que ver con justo, el hombre justo. De tal manera que el árbol nos está representando al hombre, pero nos representa al hombre de emuná, al hombre de fe, al hombre de bitajón, al hombre que está comprometido en la Torá. Y por supuesto, ese estudio de Torá que hoy desarrollamos, a su vez, tiene una confrontación entre lo divino y lo terrenal. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este punto, no está en la nota, pero por eso lo presento como un paréntesis, si usted quiere escribirlo, por favor. Hace algunos días un querido hermano me envió un video. Pastor, quiero que vea este video, véalo por favor, y me gustaría conocer su opinión, qué piensa al respecto. Ok, me tomé unos minutos para ver el video, pero me bastó ver un video de 40 minutos, me bastó ver los 2 o 3 primeros minutos para comprender
que no iba a gastar o a determinar mi tiempo a ver este tipo de videos. ¿Por qué, hermanos? Préstele mucha atención a lo que estoy mencionando con respecto al árbol, porque el árbol, repito, tiene una situación entre lo divino y lo terrenal. El video que recibí, no conozco el nombre de la persona que hace el video, sé la persona que me lo envió, por supuesto, un querido hermano, pero el autor del video, la persona que habla en el video, no tengo la menor idea quién es. Pero por lo que escuché en los primeros minutos, se trata de una persona que enseña filología. Creo que esta palabra la he explicado en muchas ocasiones, la filología. Y cuando empieza a narrar la historia de su contenido en su video, está indicando que los nombres de Moshe los nombres de Moshe y Aarón no son nombres de origen hebreo, que son nombres de origen egipcio, y que corresponden a la cultura de por allá, de otros tiempos, y traída de por acá y traído de por allá. Y para concluir, simplemente esta persona está enseñando que los acontecimientos que estamos narrando en estas estaciones y en estos desiertos realmente nunca ocurrieron, sino que todo es producto de una filología, de una filosofía, de una historia que ocurrió y que aparece en ciertos escritos, y que lo que se hizo fue traerlo a la Biblia para como acomodar historias bíblicas. Cierro el paréntesis. Hermanos, por favor, si estamos claros, en Israel Casa Integral estudiamos la palabra escrita. Escrito está, desde el Bereshit hasta el libro de Hikadrut, en el cierre estudiamos la palabra. Creemos en lo que en ella está escrito. No estamos en un programa o en un estudio o en Israel Casa Integral debatiendo, contrariando, minimizando o considerando que los temas que estamos leyendo no ocurrieron, o que no corresponden, o que no son ciertos, o que esto no es verdad. Por favor, hermanos, por favor. Esta batalla que tenemos entre lo divino y lo terrenal en la mente está creciendo tremendamente en muchas gentes. No es la primera vez que me ocurre esto. Muchas personas me envían enseñanzas y me dicen: pastor, ¿usted qué opina de esto? Y repito, regularmente cuando las veo, y gracias porque me las envían, gracias. Qué bueno que una persona vea un video, encuentre que hay algo que no esté muy claro o no muy verdadero y lo pueda compartir y decirme: pastor, quiero preguntarle acerca de esto. Y hablé con la persona y llegamos a un común acuerdo. Nada que se diga en enseñanzas en YouTube o en las redes sociales que salga del propósito y el contenido de lo que escrito está puede tener validez. Porque nosotros entendemos en la fe que la palabra ha sido inspirada, revelada y está determinada por Hashem. Por lo tanto, conforme a lo que está escrito, está escrito. Si ustedes notan, y bendito el Eterno que ustedes están recibiendo las gráficas, las enseñanzas, si ustedes notan, todo el texto que hay en cada una de nuestras enseñanzas es un contenido 100% emet, bíblico. Aquí no hay palabra del pastor Alfaro que se le ocurrió inventarse algo que se le ocurrió esta mañana, desayunó y se le ocurrió decir esto. No, bíblicamente estamos hablando bíblicamente. Entonces, haciendo claridad a esto, el árbol tiene esa condición de levantarse, de echar raíces, de fortalecerse. Ya miraremos los detalles de un árbol. Pero quiero, repito, considerar la importancia entre lo divino y lo terrenal. Tú estás caminando en el poder del Espíritu o estás caminando en el poder de la filología. Tú estás caminando en el poder del Espíritu o estás caminando en el pensamiento humano de los hombres, en los razonamientos de los hombres y en las opiniones y comentarios de los hombres. Por favor, hermanos. De hecho, hicimos una claridad en otro programa anterior cuando mencionamos el caso de los libros Midrash. Los he mencionado, los he leído, me parecen muy interesantes, son una manera muy bonita de entender ciertos textos bíblicos, pero nunca jamás procuro, de hecho, enseñar Midrash. Los Midrash son relatos y son historias que tienen un sentido, pero no son bíblicos. Por favor. Entonces, el árbol, en estas dos letras, Ayin y Sadik, nos hablan de los ojos para ver y nos hablan de el justo, el que ve. Si vemos y abrimos nuestro entendimiento y vemos la palabra, entenderemos que caminamos por fe.
Ahora, a su vez, Etz Chaim, que nos habla del árbol de la vida, o Etz Chaim, el árbol de la vida, el árbol de la vida, como se ha llamado a la Kadosh Torah, nos habla de unidad, de shalom, de revelación, de emet, de la verdad. Yeshua nos dijo, yo soy el emet, yo soy el camino, yo soy la vida. Y veamos algo importante, el árbol en su constitución tiene las ramas que se extienden, esas ramas son aquellas que forman el emet colectivo, la verdad colectiva. Es decir, cuando estamos en una comunidad como Israel Casa Integral o en la comunidad de la Casa de Israel en las Naciones, pues cuando caminamos en el emet, en lo que escrito está, tenemos una verdad colectiva. Yo escucho a un querido pastor en Uruguay, en Argentina, en Chile, en España, y está en el emet, pues me identifico con su enseñanza porque está enseñando la Torá. Por lo tanto, hay una verdad colectiva. Ahora, las hojas representan una verdad individual. Yo soy esa hoja del árbol. De esa verdad colectiva yo tengo el emet individual. El emet individual es el emet que viene de la colectividad. Yo no puedo estar en la congregación de Israel Casa Integral, que creemos en la Torá, que creemos en la Haftará, que creemos en el pacto renovado, en el Brit Hadasha, y salir como hoja suelta a decir que nosotros solamente creemos en los 5 libros. ¿Me están captando? Hay una emet colectiva, que es la unidad, y hay una emet individual, que es la que tengo como persona. Pero esa emet individual depende de la conexión que tengo con la rama. Ahora bien, tenemos el tronco, y el tronco, preste mucha atención a la definición tronco aquí, porque el tronco tiene que ver, el tronco del árbol tiene que ver con la verdad universal. Esta es la verdad universal. Nuestra Biblia, escrito está, es universal para todas las naciones, para toda la creación. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Es una verdad universal. No podemos entonces estar pensando qué piensa el filólogo, porque el filólogo seguramente no lo considera así. Muy bien. Finalmente tenemos las raíces, y esas, entonces tenemos la verdad colectiva, la verdad individual, la verdad universal, y las raíces representan la verdad divina, la raíz. Por eso cuando decimos las raíces del hebreo, estamos hablando de las raíces de un idioma, pero cuando la palabra dice volveos por la senda y allanad el camino, nos está diciendo volveos a la raíz de vuestra fe, a la raíz del emet, a la raíz de la palabra, al bereshit, al principio. Y todo esto, repito, para concluir, que el árbol es la Torá viviente. Ahora, miren lo interesante hablando de los árboles. Acompáñenme por un momento, por favor, al Salmo. Vamos a ir al Salmo 1. El libro de Teilín, en el Salmo número 1, dice la palabra, hablando de árbol, cómo representa o cómo el Salmo 1 nos habla de un árbol. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai, en nuestra Kadosh Torah, dígalo conmigo, en la ley de Torah, en la Kadosh Torah, medita de día y de noche. Será como, verso 3, será como un árbol plantado, es decir, un árbol que tiene raíces, que tiene las raíces de la divinidad, que tiene las raíces del emed, que tiene las raíces de la unidad, que tiene las raíces, repito, de lo divino y no de lo terrenal. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y présteme atención por favor, subraye por favor, su hoja no cae. ¿Qué dijimos que era la hoja? Dijimos que la hoja es una verdad individual, pero eso de que me aparté, me separé, ya no voy, yo no me congrego, ya no me gusta ir,
ya no me simpatiza la iglesia, no me simpatiza el pastor. No. Una hoja con un emet individual, una hoja establecida en Adonai, no anda con un pensamiento, yo no voy, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo otras preocupaciones que atender, así es que el Shabbat, por ahora este Shabbat no puedo y a esa convocatoria tampoco puedo asistir. No, cuando yo estoy conectado con el tronco, cuando yo soy esa hoja que está conectado con las ramas, cuando yo soy ese árbol que está conectado y que no he estado en camino de pecadores y que mi hoja no cae y todo lo que hace, dice la palabra, todo lo que hace prospera. Hermanos, cuando estamos conectados en el árbol de la vida, nuestra Kadosh Torah, dice esta palabra, todo lo que hacemos definitivamente prosperaremos. Y cuando hablo de prosperidad, y creo que también siempre he tenido que hacer claridad frente a ese contexto, cuando estoy hablando de prosperidad, no necesariamente pensemos en prosperidad en el dinero. La gente piensa que la prosperidad es el dinero. ¿De qué te sirve tener dinero? ¿Cuánta gente tú conoces que tienen muchísimo dinero, mucho dinero? Y algunos tienen 2, 3 pesos y se creen que son multimillonarios. Por favor, pero para los que tengan mucho dinero, ¿de qué os sirve tanto dinero si no puedes disfrutar de salir a la calle, compartir con los amigos, ir con tu familia a un parque? Probablemente con tanto dinero tienes que estar con protección, con carros blindados, con escoltas. Dígame que algún día tuve que pasar por esa experiencia. Por favor, la felicidad, el éxito, el gozo, la alegría, la paz, la tranquilidad, el compartir, el poder consumir un buen alimento, el comprarte un buen traje, el ir a un buen viaje, el tener unas buenas vacaciones, el gozar de una buena salud, el tener un hogar formado, establecido, unos hijos en el propósito de Adonai. ¿Qué más prosperidad pedimos a Adonai? ¿Dinero? ¿Tú crees que la única respuesta a tu vida es dinero? Pregúntale a los que tienen tanto dinero cómo viven. Y aunque pareciera que viajan y tienen comodidades y tienen riquezas y tienen propiedades, y la gente dice, no, es que tengo un apartamento, tengo 5 casas, tengo 5 autos, tengo un yate, tengo el helicóptero. Por favor, hermanos, por favor, eso podrá ser una riqueza material, pero eso no es prosperidad. Muy bien, sigamos en nuestro tema. Ahora, veamos algo muy importante acá. Quiero que me acompañen por un momento al libro de Gálatas. Ya lo habíamos leído en esta semana, pero lo vamos a retomar porque evidentemente en el Brit Hadasha, el libro de Gálatas nos hace una claridad extraordinaria, hablando precisamente de la fidelidad con Adonai. Y en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, acompáñenme al capítulo 6, ayer leímos el capítulo 5, estando firmes en la libertad y las obras de la carne. ¿Recuerdan? Dijo Adonai, pues andad en el espíritu, mas no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Recuerden que estamos hablando de que llegaron a Sin y lo más que querían comer era carne. Carnales, naturaleza humana y naturaleza pecaminosa. En el verso capítulo 6 dice, hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por favor, hermanos, somos tan rápidos para juzgar, somos tan rápidos para tomar respuestas inadecuadas, somos tan rápidos para criticar, somos tan rápidos para levantar testimonios inadecuados, pero ¿por qué no nos ponemos en el lugar? Hace unos días hicimos unos cambios, por ejemplo, en el logo del ministerio, y nunca jamás pensamos, el pastor Camilo, con todo su amor, con toda su entereza, con toda su responsabilidad dentro del ministerio, hizo un cambio en el logo, no en el logo, en el color. Y eso formó una salpicadera pues de cosas terribles, ¿no, hermanos? La visión es la misma, el propósito es el mismo, Casa Israel sigue siendo igual, caminamos en Torah, estamos en la fe, estamos en la Muná, pero se levantaron situaciones de aquí, se levantaron situaciones de allá. Por favor, hermanos, miren, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre y considérate a mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, vamos a ir al verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne sembrará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora, hay dos palabras que siempre hemos considerado: acción
Recuerden, acción u omisión. Por favor, acción u omisión. Acción. Hay muchas cosas que hacemos porque nos parece que está bien hacerlas. Una gran mayoría de decisiones que tomamos, recuerden, las tomamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, con nuestra lógica, con nuestro entendimiento, con nuestra razón, y creemos que las cosas están bien. Pero cuando nos llevamos el golpe y las cosas salen mal, decimos, Dios, ¿pero qué pasa, Dios? ¿Por qué estas cosas no me funcionan? ¿Por qué? Porque nunca te tomaste el tiempo de hablar primero con Adonai. Tienes tu propia agenda, manejas tu propia agenda y tomas tus propias decisiones. Pero cuando en tu agenda el primer lugar lo ocupa Hashem y toda acción y toda circunstancia y toda decisión se toma delante del Padre, las cosas ayudan para bien. Y si hay un propósito en toda la palabra, mi amado, en todo deseo que seas prosperado. Adonai nos está diciendo, yo estaré contigo, así como estuve con Moshe, estaré contigo. Nos muestra su inmortalidad, nos muestra su eternidad, así como hice milagros a Moshe, a todo el pueblo de Israel, así también haré contigo. Así como el pueblo de Israel pasó ese mar en seco, así también pasarás este desierto. Entonces, tenemos circunstancias que hacemos por acción, pero muchas otras las hacemos por omisión. Es decir, no significa que porque no sabíamos, no lo hicimos. Por favor, acción u omisión. Voy a mirar un ejemplo al respecto. Creo que sería importante que lo leyéramos con un texto bíblico. Por favor, acompáñenme al libro de Efesios. En el libro de los Efesios, vamos a estar un momento, en el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Cuando vivíamos en el mundo, pensando en el mundo, caminando por el mundo, viviendo por el mundo, es decir, en la oscuridad de nuestra propia fuerza y de nuestro propio pensamiento, estábamos muertos en nuestros deleites y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Anduvimos en otro tiempo, porque es que estos son tiempos nuevos. En otro tiempo anduvimos en esas cosas del mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Seguíamos la corriente del mundo. El mundo caminaba así, nosotros caminábamos así. El mundo hacía esto, nosotros hacíamos esto. El mundo piensa así y nosotros pensábamos así, porque seguíamos la corriente del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pregunto, ¿usted todavía hoy, varón Kadosh, hablo de varón en el sentido genérico, familias Kadosh, todavía ustedes son de los que por cualquier circunstancia en casa hay grito, pleito, contienda, ofensa, malentendidos, no nos hablamos, todavía vuela la vajilla, vuela el plato? O todavía, peor aún, cuando tenemos una diferencia entre marido o entre esposo y esposa, de pronto surgen las palabras de doble sentido o las palabras vulgares, atrevidas, ofensivas, humillantes, deplorables en una relación de pareja. ¿Todavía? ¿Será que nos raspamos un poquito y todavía nos sale el mundo? Por favor. Pero Adonai, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Mashiach. Por la gracia de Mashiach somos salvos, y juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua nuestro Mashiach. Maravilloso. Creo que con ese texto ahí tienen 2 o 3 textos más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Otra definición que típicamente tenemos en el desierto de Sin, definimos a Sin como arbusto, lodo, arcilla, barro. Estas 4 o estos sinónimos parecieran como tal, sinónimos parecieran muy similares. Pero sin embargo, veamos cómo lodo.
Lodo, la palabra en hebreo es bots, con Z final, bots. Arcilla, tit, fango, yagüen. Y veamos los significados. Cuando hablamos de lodo, hay que tener en cuenta que hay un lodo que es una mezcla entre el barro, la arcilla, el polvo, el agua, y se convierte en lo que la Biblia llama el lodo cenagoso. En el lodo cenagoso, ¿qué es el lodo cenagoso? Ustedes recuerdan, al profeta Jeremías fue llevado preso a una canasta, en una canasta colgada y sumergida en el barro, en el fango, en el lodo cenagoso, un lodo asqueroso, un lodo maloliente, un lodo contaminado, un lodo en el que definitivamente no se puede prácticamente ni mover la persona. Cuando estamos pasando por una circunstancia de lodo cenagoso, esto tiene que ver con la angustia, tiene que ver con la desesperación, tiene que ver con la inconformidad, tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con tu ego y por supuesto tiene que ver con tu carnalidad pecaminosa. Esa carnalidad pecaminosa de otro tiempo. Es que ese tiempo no es hoy, porque esa era nuestra vieja manera de pensar. Esa era nuestra vieja manera de pensar. Por favor, ya el lodo, cuando pasamos por un desierto y nos encontramos frente a un lodo, ese lodo es apestoso, ese lodo es contaminante, ese lodo es angustioso, ese lodo es desesperante, ese lodo es de inconformidad. Acompáñame por un momento al Salmo 40. Dice: pacientemente esperé en Adonai, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Adonai. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Adonai. Por favor, dígalo conmigo: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del pozo de la angustia, del pozo de la inconformidad, del pozo de mi mala actitud, del pozo de ese ego que no se quebranta, del pozo de mi carnalidad pecaminosa, de ese pozo de criticar, juzgar, acusar, señalar, difamar. ¿Y usted por qué? ¿Y por qué dijo? Y usted dijo, y esto y lo otro, y por qué hizo y por qué no hizo. Por favor, hermanos, eso se llama un lodo cenagoso. Ese lodo cenagoso que nos afecta en tantas maneras. Luego la palabra, cuando nos habla de árbol, hablamos del árbol de la vida y definimos las ramas, definimos las raíces, definimos el tronco, definimos las hojas. Importantísimo. Pero hay otra palabra en el desierto de Sin, que es el arbusto, y esta es una palabra muy interesante. La palabra arbusto en hebreo, Shin, Yud, Het, se pronuncia como Saj o Siaj, y es una planta que permanece por mucho tiempo, no crece a gran altura, se mantiene pequeña, pero tiene una característica, y es que se extienden sus ramas. Repito, no crece, pero se extiende a lo ancho. Y sus ramas de por sí son tallos leñosos, muy espinosos, que no tienen tronco. Por favor, dígalo conmigo, atentos: no tiene tronco. ¿Qué es que no tiene tronco? El tronco, ¿qué significa en el árbol? La verdad colectiva universal, el emet, la palabra. Es decir, que el arbusto no tiene tronco. Tiene ramas. ¿Y qué dijimos que eran las ramas? Dijimos que las ramas son la verdad colectiva. Cuando estamos en la Keilah, cuando creemos en la misma palabra, cuando estamos conectados con el propósito de Adonai, estas ramas se extienden mucho hacia los lados. Repito, el arbusto no crece, pero sus ramas son espinosas, se extienden mucho. ¿Y qué ocurre? En particular, contaminan a todo a su alrededor. Creo que ayer mencionamos la misma situación.
en Mara. ¿Recuerdan? Cuando llegamos a Mara y había tanta sed, ¿qué ocurrió? Encontraron el agua. Pero al encontrar el agua, ¿qué pasó? Encontraron el agua y al encontrar el agua se dieron cuenta que no la podían beber porque el agua estaba amarga. ¿Qué ocurrió entonces? Murmuraron. Y cuando murmuraron, este arbusto empieza a murmurar, a murmurar, a murmurar, a murmurar, a murmurar, y a lanzar espinas y espinas y espinas, y a contaminar y a contaminar y a contaminar. Ya veremos un poquito más adelante por qué es tan importante este aspecto. Muy bien. Ahora, el arbusto, y hay diferentes tipos de arbustos. Tenemos un arbusto que se llama el arbusto Senej, que es la famosa zarza. De allí viene el libro de Shemot, cuando vemos el Seneh Boer, la zarza ardiente en la que Moshe recibe el llamamiento a ser ese líder y venir a rescatar al pueblo de Israel. También tenemos otro tipo de arbusto llamado bush, que son matorrales muy densos, que tienen multitud, se crecen muchísimo y forman masas, y al formar masas generan caos, y al formar caos deterioran la región. Vean, pongámoslo en términos un poco más claros. Ustedes han notado qué ocurre cuando hay, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, huelgas. Las huelgas de maestros, las huelgas de conductores, las huelgas de camioneros, las huelgas de taxistas, huelgas de médicos, no sé, médicos, en general, huelgas. Cuando se producen esas huelgas o esas marchas que hacen reclamación de sus derechos, etcétera, se forman, probablemente era un grupo de 20 personas y repentinamente aparecen 100 y probablemente 200, pero dentro la actividad que se iba a desarrollar sí era hacer una reclamación a los derechos sin causar ninguna molestia. Exigimos nuestros derechos laborales, salariales, etcétera. Pero de pronto se convierte ese tipo de arbusto, ese matorral se vuelve denso, y esas 20 personas se convirtieron en 50, en 100, en 300, y dentro de esos 300 aparecen un sinnúmero de multitud de masas que traen armas, que traen violencia, que saquean tiendas, que rompen cristales, queman automóviles, hieren personas, atacan a la policía. Es impresionante cuando las masas se hacen densas y se multiplican, y realmente la buena causa que en algún momento se quiso hacer democráticamente, con el permiso incluso de generar un reclamo, se podía hacer, pero terminó en un caos total porque este tipo de arbusto se extiende, se forma densa y causa muchos daños. Muy bien. Veamos un momento, por favor, en el libro de Números. Vamos a ir al capítulo 20 del libro de Números. Acompáñenme, por favor. Permítanme un segundo. Libro de Números, capítulo 20. Vamos a tomar desde el verso 1. Dice la palabra: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Aquí acabo de ver que Sin en mi Biblia aparece con Z, y lo estuve mirando en otro texto y aparece con Z, con S, perdón. Yo lo coloqué en mi texto, en mi gráfica, con S. Usted se siente en libertad, por favor, de corregirlo. Aquí en mi Biblia aparece con Z. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Por favor, subraye Cades. Si usted estuvo atento a la serie de las jornadas, recordará que aquí en Cades ocurrieron la gran mayoría de todos los acontecimientos impresionantes que vivió el pueblo de Israel. Aquí en Cades vivimos rebeldías, en Cades vivimos circunstancias milagrosas de alegría, de gozo, de provisión, de guerra, de muerte, de pleitos, de contienda. En Cades vivimos muchas cosas. Entonces dice, lo voy a repetir, Números capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Aquí estamos en el desierto número 3. En el mes primero, y acamparon
en la ciudad de Cádiz, y inmediatamente, punto y coma, allí murió Miriam y fue sepultada. ¿Usted recuerda qué estación fue Cádiz? La estación 33. ¿Por qué? Porque aquí llegaron al desierto de Zin, y dentro del desierto de Zin vamos a encontrar una ciudad que se llama Cádiz, Cádiz Barnea. De hecho, vimos esa estación. Si usted recuerda la serie anterior o la busca y busca la explicación de Cádiz Barnea, extraordinario. Pero ¿qué es importante resaltar aquí? Aquí en Cádiz Barnea el pueblo de Israel va a permanecer, por favor, preste atención, 38 años. De los 40, 38 los van a pasar aquí en el desierto de Zin, y los van a pasar aquí en la ciudad de Cádiz, girando y dando vueltas, y van y suben y vienen y vuelven y caminan hasta que de pronto alguien después de 10, 15 años dijo, oiga, por aquí no era que ya como que ya habíamos pasado, ¿cierto? Esa roca como que yo ya la había visto. Sin dirección, sin rumbo. Sin el rumbo en su carnalidad, porque recuerden que cada acción que el pueblo de Israel hacía, cada paso que ellos hacían, siempre la nube y la columna de fuego los dirigía. Pero ellos decían, eso es como cuando tenemos el navegador. ¿Usted ha conducido su vehículo llevando guía como navegador? Yo creo que sí. Yo voy por una ruta en el navegador, yo sé pues relativamente cómo puedo llegar a determinado sitio, pero me aseguro y coloco el navegador. Y cuando voy en mi vehículo, yo sé que la ruta es esta, y voy caminando en esa ruta, y de pronto el navegador me dice, salirse en la próxima salida. Digo, ¿cómo así que salir? No, yo tengo por qué salirme ahí, yo tengo que seguir derecho. Y usted decide hacer lo mismo, sigue por allá y después da vuelta. Pero ¿por qué el navegador me pidió que me saliera en esa salida? Porque resulta que el navegador, que es inteligente, sabe que ahí en ese punto hubo un accidente, la vía está cerrada y usted va a tener una hora de tráfico cerrado. Entonces el navegador, que sí es inteligente, te dijo, salte por aquí, que por aquí vas a cortar tiempo y vas a llegar más rápido. Así estábamos con el pueblo de Israel. Llegaron a Cádiz. Interesantísimo. ¿Qué pasó entonces en Cádiz? Allí llegaron a Zin, y aquí muere Miriam. Importante, aprovecho el caso de Miriam. ¿Para qué? En las Biblias aparece como María, su nombre es Miriam, Miriam la hermana de Moshe y la hermana de Aarón. Miriam tiene un papel extraordinario en la vida del pueblo de Israel. De hecho, es conocida como la profetisa, la mujer de los pozos de agua. Extraordinario. Era una mujer de adoración, era una mujer de alabanza, era una mujer de danza, era la mujer de los cánticos. Ya veremos, por favor, un momento el cántico de Miriam. Pero algo muy importante, y es que Miriam estaba siempre pendiente de las cosas que ocurrían con Moshe. Ustedes recuerdan, fue la que llevó esa canasta, colocó al niño en el río Nilo, viene luego hacia donde está Batia, la hija del faraón, y le dice, mira, ese es un niño hebreo, yo conozco una mujer que lo puede amamantar, y conecta a su propia mamá, la trae para que sea la que alimente a Moshe. Es muy interesante la vida de Miriam, pero muy interesante hablando de mujer aquí en el desierto de Zin, y quiero particularmente en este programa presentar un saludo de gratitud a todas mis amadas hermanas líderes, pastoras de Israel Casa Integral, a todo el equipo de mujeres de la red élite de Bet Tefilá, de oración, mujeres de intercesión. Gracias, gracias, gracias a las mujeres de la danza, a las mujeres del cántico, a las mujeres de la adoración. Gracias, mujeres, gracias, porque aquí ocurrieron acontecimientos especiales a través de una mujer llamada Miriam, la profetisa. Y ustedes recordarán en el libro de Éxodo, permítanme un momento, voy al libro de Shemot, en el capítulo 15, y vamos a tomar en el capítulo 15 el verso 20. Dice, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Adonai, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Echó a la mar los carros del faraón. Aleluya. Miriam, muchas gracias por ser esta mujer tan extraordinaria. ¿Fue perfecta? Pues cometió algún error, como todos sabemos, cuando se presentó una queja por su hermano Moshe y se causó una circunstancia terrible
porque Adonai envió sobre ella una condición de lepra. Y ahí vimos en la parashá hace unos días cómo Moshe inmediatamente clama a Adonai y le dice, el narefánala, Adonai, por favor, sánala, Adonai, sánala. Ahora, maravilloso. Esto está ocurriendo aquí, en este lugar. Y después de que esto ocurre, vamos a ver cómo aquí en Cádiz también es el lugar de donde se origina la salida del pueblo de Israel con los 12 espías. Esa historia es maravillosa. Creo que podríamos mirarla brevemente, solo como para recordar algunos detalles, aquí en el libro de Números, en el capítulo 13. Y Adonai habló a Moshe diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moshe los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Adonai, y todos ellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y aquí menciona todos los nombres de quienes fueron los que salieron. Y dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin, aquí donde estamos hoy, hasta Rebot, entraron en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ainam, Sesaí, Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoat en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con racimos de uvas, el cual trajeron en un palo, y las granadas y los higos. Y se le llamó a aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron Moshe y Aarón y vinieron a Moshe y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, aquí donde estamos, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel. Es decir, Adonai tenía la razón, estaba diciendo la verdad, ¿cómo le parece? Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita allá en estas tierras es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y en el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, y habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar de la tierra del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo de Moisés y les dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué son? Observen la diferencia entre un árbol llamado Caleb y un árbol llamado Josué. Y observen la diferencia entre un arbusto, una masa que se extiende. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido. La tierra por donde pasamos era para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. ¿Por qué los vieron tan grandes? Porque ellos eran pequeños. Los arbustos son pequeños, los árboles son altos, y ellos se sentían poca cosa, y empezaron a extenderse sus ramas espinosas, y dijeron, no, nosotros no podemos ir por allá. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Ay, qué pueblo de dura cerviz, amados, qué pueblo de dura cerviz. Y aquí van a pasar, así repito, en esta misma situación van a pasar 38 años. Luego la palabra, en otra definición de sin, nos habla de arcilla. La palabra arcilla es la palabra homer. La arcilla tiene que ver con polvo, también tiene que ver como un elemento maleable, frágil, terrenal, y a su vez la arcilla representa también la soberanía de Adonai. La soberanía de Adonai y la humildad del hombre. Usted seguramente conoce el libro maravilloso de Jeremías. Vamos a ir por un momento al libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías, acompáñeme por favor al capítulo 18, que ya habíamos estudiado hace unos días. Palabra de Adonai que vino a Jeremías diciendo:
levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendió a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro, aquí está hablando de arcilla, un material maleable, que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Adonai diciendo: ¿no podría hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Adonai: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, como la arcilla en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar, para que... Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Entonces, este Homer nos habla de la soberanía de Adonai para poner reinos y quitar reinos. La soberanía de Adonai para hacernos una nueva vasija, para quitarnos nuestra vieja manera de pensar, para cambiarnos a una nueva manera de vivir, para quitarnos de esa manera de vivir en nuestra carnalidad con el mundo y empezar a caminar como hombres de fe, como hombres de emuná, para que todo lo que digamos no fue como estos espías que regresaron y 10 de ellos, arbustos, empezaron a extender sus ramas espinosas y a decir: no, nosotros no podemos ir allá, somos como langostas, somos poca cosa, nosotros no podemos, mejor regresémonos a Egipto. Cuánta gente amargosa y tóxica como estos conoces en tu vida. Gente que no te dan un apoyo, que no te dan una palabra de vida, una palabra de esperanza, que solo se quejan, que son obstinados, que son testarudos. Lo vimos en el programa anterior, esa palabra obstinación. Creo que nunca había escuchado la profundidad de lo que significa ser una persona obstinada, una persona que no cambia. ¿Usted conoce personas obstinadas? Conozco personas hace más de 30 años que siguen pensando su mismo pensamiento antiguo, el pensamiento de ayer, el no puedo, el no soy capaz, el no me interesa, el no. Gente que nunca decidió cambiar su manera de pensar. Por eso la arcilla y Jeremías en el capítulo 18 es maravilloso. ¿Acaso no podré yo, como este alfarero, tomar la arcilla y volver a hacer una vasija? Antes eras una taza, ahora te voy a hacer un plato especial, ahora te voy a hacer una jarra especial. Muy bien. Y esta fragilidad de los reinos la vemos como en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Este no lo vamos a leer. Libro de Daniel, capítulo 7, les recomiendo, por favor, léalo. Todo el capítulo 7 de Daniel, porque aquí vemos cómo los reinos pueden caer en cualquier momento. Hay gente que se siente que tienen poder, autoridad, reconocimiento, y repentinamente, si es la voluntad del Padre, quita todo ese yo, ese ego, esa posición. Ahora, todos nosotros, amados, sin lugar a dudas, todos tenemos en nuestros corazones una promesa. ¿Cuál? La promesa de una tierra en la que fluye leche y miel. Todos tenemos en nuestros corazones la promesa de una tierra donde haya agua, fuentes, palmeras, viñedos, gozo, shalom, jaim, vida, aceite de unción, leche, miel, maná. Y recuerden que todo esto es prosperidad, no el dinero, no la riqueza material, el gozo, la paz. A mí, en lo particular, me han hecho algunas veces la pregunta: pero pastor, ¿usted por qué se amaña tanto en Cherryville? Los hermanos que han venido de otros países a Cherryville saben. Cherryville no tenemos un teatro, no tenemos un cine, no tenemos un juego de bolos, no tenemos un ¿cómo se llama? No tenemos un centro comercial, no, tenemos unas tienditas. Esto es un sitio muy tranquilo, aunque estamos creciendo mucho, hay muchas construcciones nuevas. Pero yo amo mi pueblito precioso. ¿Por qué? Porque este fue el lugar donde Adonai nos trajo. A él le plació traernos aquí. Y cuando vinimos a este lugar y yo no veía absolutamente ninguna opción, yo no veía opciones de nada, ni de trabajo, ni de cómo sobrevivir en este lugar. Yo no veía nada. Mucho ganado, muchas fincas, ni ordeñar una vaca sabía.
qué expectativas tenía. Pero cuando estamos en obediencia, si a Adonai le place, recuerden que él dice, yo tengo una tierra prometida para ti. Y si a Adonai en esta tierra, la que él nos trajo, le place bendecirnos como nos ha bendecido, bendito el Eterno, porque sin el centro comercial y sin todas las comunidades de las grandes ciudades en los Estados Unidos de América, esta ha sido nuestra tierra prometida, el lugar a donde Adonai en su voluntad preciosa nos ha traído. Finalmente, ¿qué ocurrió? Llegó el maná. El maná, manjú. La palabra maná significa en hebreo manjú. ¿Y qué significa la palabra manjú en hebreo? Significa, ¿y esto qué es? Todos los días veían cómo se abrían las ventanas, las puertas de los cielos y descendía el maná. Observen que dije descendía, no dije caía. Descendía el maná. Y ellos podían todos los días tomar la cantidad de maná suficiente para cada hogar. Todos los días durante 40 años. ¡Qué maravilla! Room service, servicio a domicilio, entrega inmediata, VIP. Y tenían desayuno, maná, almuerzo, maná, cena, maná. Y algo muy interesante que dicen algunos estudiosos, que el maná tenía una característica en especial. ¿Cuál? Al consumirlo, la persona podía sentir en su gusto el sabor de lo que esa persona quisiera comer. A ver si me puedo explicar. Tal vez nosotros como colombianos quisiéramos probar una buena empanada, una buena arepa o un buen buñuelo, platos típicos colombianos. Y cuando se tomaba el maná y se consumía ese maná, inmediatamente era el sabor de esa empanada colombiana, de ese buñuelo colombiano, de un buen pan colombiano. Cada ser humano al consumir el maná podía percibir el gusto de lo que anhelare comer. ¿Te gustaba comer algo especial? Ese sabor lo tenías al tomar el maná. Cada quien tiene su propio sabor. La palabra es viva, la palabra nos edifica, la palabra nos llena, la palabra nos hace ser de bendición y disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y vamos a cerrar, ya que estamos en el libro de Jeremías, acompáñeme por favor al capítulo 29, verso 11, por si usted no lo sabe y alguna vez pregunta el pastor Camilo, ¿cuál es mi cita? Esta es la cita de nuestro amado hijo, el pastor Camilo Esteban Alfaro. Libro de Jeremías, capítulo 29. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas de todo el pueblo de Nabucodonosor que llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y viene toda la historia, verso 5, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella y Adonai, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vamos a ir al verso 11, Dice el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai, pensamientos de shalom y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Adonai, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Adonai, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Adonai nos ha levantado profeta en Babilonia. Amados, este maravilloso texto de Jeremías 29:11 nos dice, yo sé
los planes que tengo para ti. Y son planes de bien y no planes de mal. Si oyes atentamente mi voz y caminas en el desierto que te encuentres, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y creces y echas raíces, y tu emet, tu verdad colectiva, universal, individual, si estás aferrado a esta palabra viva, eficaz y penetrante, el emet que le da Adonai nos ha entregado, en ejad, en unidad, entonces estaré contigo como estuve con Moshe. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Solo te pido, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque todo lo que emprendas te saldrá bien. Mis amados, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su compañía. Gracias por compartir esta enseñanza, de verdad muchísimas gracias por sus testimonios. Me gozo cuando me envían sus mensajes, los escucho, los leo y de verdad gracias por compartir que esta palabra y este tiempo que estamos pasando juntos en el estudio de Torá al Instante está siendo de edificación también en sus hogares, en sus matrimonios, en sus ministerios. En el nombre de nuestro amado Yeshua, un buen día para todos. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.